Hello and welcome everyone to today's webinar. I think maybe we begin now, even though Bienvenidos a todos. Vamos a people join empezar, us aunque every todavía hay couple of personas seconds. que I se think están we might uniendo a la reunión, pero begin. creo que voy a empezar en So cualquier hello and caso. welcome again everyone to today's Bienvenidos webinar, a todos al webinario de hoy Establishing and Implementing Sustainable sobre el National Forest establecimiento y la Monitoring implementación de Systems. sistemas nacionales Thank you all for sostenibles de joining us. monitoreo forestal. Gracias por estar This aquí con webinar, nosotros as you all know, en este is part webinario. of Como the saben ustedes, Thrive Online esto Course forma parte Forests and Transparency under the Paris Agreement. del And this webinar is CBIT part dentro of del the Acuerdo de fourth París, y este module, webinario forma parte del cuarto the módulo, first of two webinars. el primero de Very los well dos done everyone for webinarios. making it this far. You've Así already made it que through three muchas felicidades modules, por so haber llegado it's hasta really aquí. great to Ya see han you all superado here 3 módulos. Estoy and encantada finally de interact. verles We can aquí a see you todos y here, podemos hear interactuar you. finalmente. We've Podemos speaking at forums verles the y past 3 oírles. Hemos weeks, estado and hablando a través de it's great to formularios en las finally have últimas you 3 semanas, here o sea que es today, and we're excited to be able mucho to work mejor with you. poder verles y mantener And in this interacción. webinar, we are going to En be este talking webinario about national forest monitoring systems and the process vamos a to hablar de los sistemas establish nacionales de one monitoreo, el proceso para and the establecer effects and uno uses that this can have y los for a efectos country. y usos que puede tener The para un session will país. be in English with simultaneous translation La into sesión English será and en inglés Spanish. con traducción simultánea If you al wish to español y speak francés. Y French pueden or Spanish channel, pasar al inglés o al same button. francés You should see utilizando el botón que just ven below in your ustedes Zoom screen. It looks like debajo a en la pantalla de planet Zoom. or a globe. Parece So un hopefully you'll planeta, want to un listen globo. in French or Spanish. Así que si quieren So seguir ese webinario please en do francés o en so. español, pueden Today we will apoyar have ahí, three apretar ahí. presentations, followed Vamos a by tener a 3 presentaciones 25-minute question and answer session. y luego una Then sesión we'll de hear preguntas y from you. respuestas de So 25 get minutos, ¿no? ready Que with your queremos oírles a questions to ustedes. O sea ask. que prepárense las preguntas. And a quick word on the format of Y the Zoom today. Your cuanto microphones al are formato de hoy, muted just to pues los minimize micrófonos van a estar volume, as we apagados para have a lot minimizar of los problemas de participants, as great to volumen, see. porque tenemos But a we muchos just tuned in participantes, on algo que es Friday, so evidentemente muy we have to positivo. you. So Pero queremos we want to give you the opportunity to ask questions to the experts darles la towards the oportunidad de end. que hagan We've been preguntas learning about and exploring the past al final couple of weeks, so para hablar de lo que han estado don't explorando entre hesitate estas to 2 semanas. Así questions que no in duden en the hacer Q&A sus box, preguntas which y pónganlas en will be recuadro de preguntas y visible at the respuestas. bottom of your Zoom screen. Seguramente está visible también en la parte de abajo de la You can pantalla also Zoom. write the name of the También pueden speaker escribir if you el want to nombre at the del start of orador the si quieren question. That will ustedes help al principio de la the pregunta. Esto speakers get the ayudará questions al orador to them. a la hora de encontrar As las you listen preguntas to their de los diccionarios. presentations, some questions might come up in Algunas your preguntas mind. puedan salir a relucir Somebody has already posed a si, mientras question estén escuchando. to you as well that you find interesting. Y si una pregunta hace Please do una persona hace una pregunta que les put that interesa, ustedes pueden darle inside un the Q&A box. pulgar hacia arriba, thumbs up, dentro de la There chat. is also a chat, and I see a lot of you are Hay already una using the chat. sección de preguntas y respuestas y también en el chat. Veo que muchos de están My escribiendo en el colleagues chat. today will be helping me Mis find colegas the de hoy me van a ayudar appropriate questions for para our speakers encontrar las and help preguntas you más adecuadas para identify los the useful oradores y questions to ask. facilitar el hecho de que puedan contestar a las Unless you preguntas. have any Les technical rogamos que las questions preguntas in the de Q&A carácter box, técnico las pongan whereas use the en el chat for recuadro if de you have preguntas y any respuestas. Y el chat, problem utilízalo por favor using the si webinar tienen or preguntas, por something ejemplo, you're doing problemas, si tienen just to problemas de add sonido, o bueno, como hemos dicho, para saludar say where you're simplemente, from, to say para how decir de you're dónde son o cómo están. and also to let you know the webinar will be Y recorded también and we sí, will que share the sepan que el recording webinar se va a grabar. afterwards. Y esta grabación se la vamos a mandar a ustedes a continuación. You may already know me from the course. Igual I'm me conocen Emily ustedes, Ellis, según and después del curso que han I'm seguido Emily estas 2 semanas, Donegan, me llamo and I Emily work for Donegan the National Forest y Monitoring Team trabajo at the para el FAO, equipo and I'll be the moderator de for today's session. monitoreo Now that you know de who I los am, bosques en la I'd FAO. love to know more about you. So Ahora que please, if you haven't saben quién already soy done it, yo, write your bueno, name pues in si the no lo han chat hecho, or escriban su nombre y la it's organización para que trabajen en el chat. to see Siempre es who's bueno here with us in the webinar. saber con quién So estamos aquí en los webinarios. without further ado, I'd like to Y bueno, sin introduce más, you also voy a to our presentarles first también speaker, David a nuestro Morales. primer orador, David David Morales. is a forestry officer at FAO. David es un He's oficial an forestal en la expert FAO, of es un national forest monitoring, experto being the en monitoreo author of nacional the forestal, guideline pues es el autor de studied las directivas voluntarias que han voluntary estudiado ustedes en on las últimas national forest semanas, monitoring, which and he has que, over 30 years of bueno, experience ya tiene más de on that 30 forest años de monitoring. So experiencia thanks so much for en being with monitoreo us today, forestal. Así que, David. bueno, muchísimas gracias Over por to you. estar hoy aquí con nosotros. David, te cedo la palabra. Gracias, Emily. Buenos días, buenas tardes, en segundo donde se encuentren. Estoy encantado de estar aquí con nosotros, con ustedes. En esta presentación, como ha dicho Emily, voy a hablar de las directrices voluntarias de la FAO sobre el monitoreo forestal nacional y espero que mi charla complemente la información que aprendieron durante el módulo en línea. Para hablar de las directrices, hablemos
Hablemos primero del rol de un sistema nacional de monitoreo forestal. Normalmente un sistema nacional de monitoreo forestal se relaciona con datos e información sobre los recursos forestales de un país, donde esta información es utilizada por los encargados de formular políticas y tomar decisiones. Más recientemente está adquiriendo mayor relevancia en el contexto de los informes nacionales e internacionales. Por ejemplo, la evaluación mundial de los bosques de la FAO, la CMNUCC, el CDB, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros. Sin embargo, un sistema de monitoreo nacional de bosques es más que eso. Algunos otros usos que puedo mencionar pueden ser evaluación de impacto de amenazas naturales, por ejemplo, huracanes, terremotos, deslizamientos de tierras, sequías y incendios forestales. Planificación de desarrollo sostenible. Construcción de infraestructura, ordenación territorial, ordenación de cuencas hidrográficas. Monitoreo y control de incendios forestales. En algunos casos también podemos utilizar esta información para la tributación, aunque haya personas a las que no nos gusta hablar de la tributación, la realidad es que para bien o para mal la información proporcionada se puede utilizar efectivamente para propuestas de impuestos y hay también otros usos. Otra pregunta interesante para un sistema nacional de monitoreo forestal es ¿qué se requiere y se espera a nivel nacional e internacional? Normalmente la gente piensa que cuando promovemos un sistema nacional de monitoreo forestal deberíamos centrarnos en datos e información fiables y transparentes. Por supuesto, al final es lo que se espera. Sin embargo, para poder tener esto, debemos esperar de un sistema nacional de monitoreo de bosques deba tener en su lugar propiedad del país. Los países deben poder hacer frente a todo el proceso y no depender de partes externas para llevarlo a cabo. Por supuesto, tiene que haber un marco legal y de políticas. Seguro que es importante. Necesitamos tener bien definido lo que queremos tener y cómo se puede implementar. Hoy en día es casi imposible hablar de bosque sin tener en cuenta una vista de paisajes con enfoque multipropósito. Hay demasiadas interrelaciones entre el bosque y otros usos del suelo. No podemos evaluar el bosque sin evaluarlos. Hoy en día, temas como árboles fuera del bosque, árboles en áreas urbanas, fragmentación forestal, sistemas agroforestales, restauración del paisaje, etcétera, están tomando más relevancia y debemos tomarlos en consideración. Para que sea sostenible en el largo plazo, este sistema necesita institucionalizarse y contar con los recursos humanos y financieros disponibles para su implementación. El monitoreo forestal debe tener un enfoque flexible, porque es un proceso en evolución y debe tener una colaboración clara con la infraestructura de investigación y el desarrollo de capacidades. Tiene que ser inclusivo, con un proceso de discusión participativo y tener colaboración e intercambio a nivel internacional. Estar integrado y coherente con otras fuentes de información y ser flexible, incluida la rentabilidad. También tenemos que tener una política de intercambio de datos e información bien definida y promover la credibilidad a través de la transparencia y la calidad. Como pueden ver, estos son los 14 principios promovidos en las directrices voluntarias sobre el monitoreo forestal nacional. Esos principios fueron muy discutidos durante las diferentes consultas de expertos, las comisiones forestales de la FAO. Y el objetivo de esos principios es garantizar que sean confiables y transparentes. Datos e información a largo plazo sostenible. Esos principios son la base de los diferentes elementos y mejores prácticas sugeridas en las directrices voluntarias sobre el seguimiento forestal nacional.
La FAO tiene una larga trayectoria relacionada con el monitoreo forestal. En 1971 hubo un hito en este campo, con la publicación del libro de Bertram Husky, Planificación de un inventario forestal. Y desde entonces se han realizado varias contribuciones adicionales, las cuales han venido complementando y actualizando esta publicación. En 2017 también podemos mencionar que hubo un segundo hito en el monitoreo forestal nacional, con la publicación de las directrices voluntarias sobre el monitoreo forestal nacional, donde ahora la FAO proporciona las directrices para establecer e implementar un sistema nacional de monitoreo forestal. Los países miembros solicitaron las directrices voluntarias sobre el monitoreo forestal nacional en septiembre del 2012 y el COFO las aprobó en 2016. Es gratis y disponible en 6 idiomas diferentes. El objetivo de las directrices voluntarias sobre el monitoreo forestal nacional es ayudar a los países miembros a establecer e implementar un sistema nacional de monitoreo forestal. Pretenden ser una referencia técnica para órganos gubernamentales a cargo del monitoreo forestal, instrucciones educativas y de investigación, los sectores público y privado, miembros de la sociedad civil preocupados por los bosques. En las directrices de la FAO, un sistema nacional de monitoreo forestal se define como un sistema que comprende a las personas, las instituciones y los recursos que implementan el monitoreo forestal nacional a nivel de país en colaboración con otras partes interesadas, liderado por un órgano rector responsable de su conceptualización, planificación y ejecución dentro de un mandato claro y bien definido, basado en los principios y elementos introducidos en las directrices voluntarias. A veces las personas me preguntan, ¿por qué 14 y no 10, 7 o más? Bueno, como mencioné antes, tuvimos una discusión larga. Se necesitaron 2 años de muchas consultas de expertos técnicos con la Academia, coordinadores de inventarios forestales nacionales en diferentes países, latitudes, políticos, etc. Al final nos encontramos con estos 14 principios que habíamos agrupado en 5 categorías diferentes. Gobernanza, alcance, diseño, datos, principios generales. Estos son los que no encajaban muy bien en las 4 anteriores. Cada principio está relacionado con diferentes elementos específicos de las directrices y son las bases para la definición de las directrices. Sin tener claros los principios, no fue posible definir las pautas técnicas y las buenas prácticas. Los principios nos proporcionan el marco de referencia para las directrices, como ya mencioné. Las directrices que contienen los elementos se agrupan en 3 pilares distintos. Los mismos están interrelacionados, pero no tienen un orden jerárquico. Los 3 grupos de elementos son los elementos fundamentales que nos proporcionan los lineamientos estratégicos y políticos. Aquí podemos encontrar buenas prácticas sobre institucionalización, desarrollo de capacidades y asociaciones nacionales, fortalecimiento de la investigación y las instituciones de investigación. De los elementos estratégicos que se refieren al manejo y organización de un monitoreo forestal nacional. Aquí incluimos la definición del mandato, la identificación de las necesidades de información, participación de las partes interesadas, comunicación y difusión, gestión y archivo de datos, evaluación de impacto. Y luego los elementos operacionales, que incluyen los lineamientos para la preparación de la recolección y manejo de datos, el diseño estadístico y operacional, manejo de datos, análisis, documentación y reporte. Como puede observar en la figura, un sistema nacional de monitoreo forestal
es bastante complejo. Y no solo se ocupa de la recopilación y análisis de datos. Las directrices resumen las buenas prácticas compiladas por expertos en diferentes especialidades, tales como legal, informática, forestal y uso del suelo, administración de empresas, periodista, teledetección, sociólogos, género, economistas, entre otros, y, por supuesto, la larga trayectoria de la FAO y otros socios que apoyan a los miembros, a países miembros en este campo. Es por eso que las directrices son una excelente referencia para establecer e implementar un sistema nacional de monitoreo forestal. Las directrices son una recopilación de buenas prácticas y proporcionan al usuario algunas sugerencias y consejos. No son obligatorios y cada país es libre de utilizarlas o no. Con las directrices tratamos de modelar un sistema nacional de monitoreo forestal hipotético que sea basado en historias de éxito y lecciones aprendidas. Las directrices no brindan información muy específica en términos prácticos. En la mayoría de los casos se pueden consultar publicaciones adicionales disponibles que pueden brindar detalles más profundos. Las directrices proveen consejo en algunos puntos importantes a considerar. Por ejemplo, si uno está recopilando datos, debe tener una infraestructura de repositorio si desea configurar un sistema nacional de monitoreo forestal. Debe tener un mandato claro. Algunos de ellos parecen ser simples y básicos. Sin embargo, no tomarlos en consideración puede afectar el desarrollo y la implementación del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. Para cada elemento, como se muestra en esta diapositiva, el elemento es 4.1 mandato, tiene un número por su identificación, en este caso 4.1. Una breve descripción del elemento se añade y luego las directrices o buenas prácticas para cada elemento. Este es el mismo formato para todas las diferentes directrices que van a encontrar. Las directrices compilan buenas prácticas que se definieron durante varias consultas de expertos y en las lecciones aprendidas de la FAO y otros socios. Usar las directrices es fácil. Sin embargo, es algo que puede requerir tiempo y habrá que contar con un equipo multidisciplinario para evaluarlas. Para facilitar la aplicación y evaluación de las directrices voluntarias en cada país, la FAO ha desarrollado la herramienta de evaluación sobre las directrices voluntarias. No voy a entrar yo en detalles ahora porque será el tema de la próxima charla, pero solo quiero finalizar mi participación, mi intervención diciendo que las directrices están ahí, que ya han sido utilizadas por varios países. Úselas, son fáciles y gratuitas, algo muy importante. Las compilamos para facilitar el trabajo de los países miembros en la implementación del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal y esperamos que los países puedan usarlos. Muchas gracias a todos por su atención. Ahora creo que vamos a pasar a la siguiente presentación de Anatoly. Muchísimas gracias, David. Gracias por esa presentación de las directrices voluntarias también. Ha sido muy interesante oír hablar del proceso de debate participativo que justamente llevó a este resultado. Y todos los participantes, si tienen preguntas para David, pueden empezar a ponerlas en el recuadro de preguntas y respuestas para él o cualquier otro orador. Y sería útil que añadieran el nombre del orador al que se dirige la pregunta. Como ha mencionado David, tenemos una presentación de Anatoly, que conocerán ustedes como miembro del equipo de apoyo de este curso también. Anatoly ha trabajado desde hace 5 años y durante este tiempo estuvo basada en apoyando el trabajo ahí bajo el programa Red Plus. Recientemente, Anatoly contribuyó a elaborar un instrumento para evaluar un sistema nacional de monitoreo forestal que David acaba de mencionar y que justamente ella nos lo va a presentar ahora. Anatoly tiene la palabra. Muchísimas gracias y gracias a David por su bonita presentación. Bienvenidos todos al webinario.
y reitero mi agradecimiento por su participación y contribución, sobre todo a este foro. Voy a hacer una breve presentación sobre la herramienta de evaluación del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. Este es un instrumento que ayuda a que los usuarios identifiquen rápidamente y fácilmente brechas potenciales o puntos de fortaleza que pueden existir en el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. Bien, entonces les voy a presentar, como decía, este instrumento, esta herramienta. Como ha mencionado David, esta herramienta fue desarrollada por la FAO en el marco del proyecto CBIT Forest financiado por el FNUAM. Es un instrumento basado en Excel y está gratis, disponible en Internet. Lo pueden descargar directamente en la segunda lección del curso de aprendizaje electrónico disponible. También está disponible en el sitio Internet Forest Plus o también en el sitio Internet del proyecto CBIT Forest. La herramienta se acompaña con un documento de orientación que explica cómo utilizar la herramienta y divide la metodología en diferentes ámbitos. Y lo que deseo decir es que tanto el archivo Excel como la orientación y el herramienta están disponibles en inglés, francés, español y en chino. Y ahora estamos trabajando para traducir el instrumento al árabe y al ruso. Como ha mencionado David en su presentación, David se basa en las directrices voluntarias del Monitoreo Nacional Forestal en combinación con los recursos y el material de Red Compass de la Iniciativa Mundial de Exploración Forestal, incorporando también la experiencia en el campo de la FAO en materia de monitoreo forestal en diferentes contextos nacionales. En cuanto a los objetivos, la herramienta se elaboró con el objetivo de ayudar a los países a la hora de identificar necesidades, brechas y debilidades en el diseño e implementación de un sistema nacional sostenible que responda a los requisitos justamente del MTR. También permite seguir el proceso realizado en la configuración e implementación del sistema nacional. Puede asimismo aportar o guiar el desarrollo del plan de trabajo para la implementación del sistema nacional en colaboración con otros socios y partes interesadas. En colaboración justamente con estas partes interesadas, decía. Y esperamos, utilizando este instrumento, que puedan ustedes tener una mejor comprensión de documentos de directrices voluntarias y aplicar de manera exitosa estas directrices en la práctica. El objetivo es ayudar a los países a evaluar el estado y el progreso de sus sistemas nacionales de monitoreo forestal, y esta evaluación se lleva a cabo en 3 temas complementarios: arreglos institucionales, luego la medición y estimación y reporte y verificación. En este diapositiva vemos que los arreglos institucionales son fundamentales y están en la base para medir, estimar, reportar y verificar de manera efectiva los datos e información relacionados con los bosques. Esta es la base misma de este sistema. ¿Cómo se realiza esta evaluación? En esta herramienta aquí utilizamos un sistema que va de 0 a 3 y así pueden seleccionar de la lista y evaluar las directrices que vienen de las directrices voluntarias basándose en experiencia, información y conocimiento específico de cada país. Por ejemplo, si una directriz se evalúa como 0, eso ilustra que no se ha desarrollado ninguna acción en el país para implementar esa directriz y, por lo tanto, su atención se considera prioritaria en el futuro. 1 o 2 ilustran que el país ha tomado conciencia de la directriz y ha iniciado acciones para ejecutarla. Está en marcha, pero requiere apoyo técnico para completar capacidades. Y número 3 indica que el país cuenta con las capacidades suficientes para ejecutar la directriz, no tiene vacíos ni necesidades en estos aspectos. ¿Quiénes son los usuarios potenciales de esta herramienta? Las puede utilizar cualquiera que esté implicado
en el monitoreo de sistemas nacionales forestales. Y concretamente pueden utilizar órganos gubernamentales responsables de este ámbito, instituciones de investigación, sector público y privado, y miembros de la sociedad civil y otras partes interesadas y asociados pertinentes. En la actualidad, esta herramienta se ha puesto a prueba en varios países. Unos 10 tenemos en torno a África, América y el Caribe. Estamos encantados de contar hoy aquí con el representante de México, que justamente va a presentarnos sus resultados preliminares que han obtenido justamente utilizando esta herramienta. Así que vamos a poder ver más adelante cómo México ha utilizado esta herramienta para identificar sus propias necesidades y fortalezas. En cualquier caso, todos los países que han hecho este ejercicio han utilizado la herramienta han sido evaluados su sistema nacional siguiendo un enfoque participativo para convalidar los resultados de sus evaluaciones implicando a las partes interesadas claves. Y el resultado, el producto principal de esto es la elaboración de una hoja de ruta de acciones que se van a adoptar en el futuro justamente para hacer frente a las brechas que existen y reforzar al final el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. Por último, a todos aquellos que deseen saber más sobre la herramienta, pueden leer la nota de información y la orientación que está disponible en línea. También la pueden descargar y utilizar la herramienta y quizás pues hacer este ejercicio y evaluar las necesidades y brechas de capacidad de su propio país. Así que muchísimas gracias por su atención y estoy deseando recibir sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias, Anatoly. Estoy encantada de ver que la herramienta se está utilizando. Como podemos ver en su última imagen, los participantes, como ha dicho Anatoly, pueden tener acceso a la herramienta, eso no lo han hecho hasta ahora, y lo pueden utilizar para evaluar su Sistema Nacional de Monitoreo Forestal o simplemente para hacer reflexionar sobre esta cuestión en general. También deseamos recibir comentarios de los usuarios, por lo tanto, echen un vistazo y díganos qué piensan. Ahora me gustaría hacer una breve encuesta con 3 preguntas que deberían aparecer en sus pantallas en cualquier momento. Yo las puedo ver. Espero que ustedes también puedan leer. La primera pregunta es, ¿su país ha establecido un sistema nacional de monitoreo forestal? Tienen las 4 opciones. Sí, sí, pero desafiante. No, pero planeado. Todavía no, o no lo sé. Así que, estimados participantes, pueden ustedes hacer clic en la respuesta que crean ustedes se adapte mejor a su situación. Ahora estoy comenzando a ver personas que responden. Vamos a dar unos segundos más. Muy bien. Veo que también hay quien está empezando a responder la segunda pregunta. La voy a leer. La segunda pregunta es, ¿cuál es el objetivo principal de datos del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal en su país? Es decir, ¿cuál es la finalidad de estos datos? A, políticas y programas forestales. B, investigación internacional o informes nacionales, informes internacionales, quizás para monitorear otros objetivos nacionales, o todo lo anterior, o no lo sé. La tercera pregunta es, ¿cuáles son los principales desafíos del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal de su país? Quizás estos desafíos tienen más que ver con la calidad de los datos, quizás es por falta de capacidad institucional, quizás problemas de finanzas, desafíos técnicos o todas las anteriores, o una vez más, no cuentan ustedes simplemente con la información suficiente para juzgar. Y por último, la cuarta pregunta
es ¿cuál es el área más crítica de herramienta de evaluación del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal de su país, según las 4 categorías del instrumento que acaba de presentar Anatoly? Estas 3, no 4 categorías son arreglos institucionales, medición y estimación o presentación de informes y verificación. Veo que ya han respondido muchas personas y muchísimas gracias. Sigan participando. Vamos a dejar abierta la encuesta unos segundos más y luego vamos a ver cuáles son los resultados. Okay. Yeah, I see we have Muy bien. about 50 people are responding, so maybe Unas 50 personas han a couple more respondido. seconds and then Vamos a dar unos we're segundos almost más 200. porque somos casi 200 personas. Los resultados. Muy bien, espero que puedan leer todos los resultados en la pantalla. La primera pregunta, si el país ha establecido un sistema nacional, ha habido una variedad de respuestas, pero más de un tercio de las personas han respondido afirmativamente. Y eso nos entusiasma mucho. Es música para nuestros oídos, de hecho. La segunda pregunta, ¿cuál es el objetivo de los datos del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal? Más del 50% de los respondedores dijo todas las anteriores, es decir, tanto para políticas, investigación, informes nacionales e internacionales y otros objetivos. Y algunas personas dijeron, no lo sé. Tercera pregunta, los principales desafíos del sistema de su país. Una vez más, casi el 50%, la mayoría, dijo todas las anteriores, es decir, que hay problemas en todos estos campos, lo cual también resulta bastante interesante. Significa que todavía queda mucha tela por cortar. Se ha hecho mucho, sí, pero todavía queda mucho por hacer, mucho margen de mejora para la calidad de datos, falta de capacidad institucional, recursos financieros y desafíos técnicos. Y luego, ¿cuál es el área más crítica? Pues un tercio de los participantes han identificado los arreglos institucionales, pero otro tercio, 32%, también identificó la medición y estimación como un área crítica. Esto también es muy interesante. Ahora vamos a dejar de compartir estos resultados. Y a los participantes, si quieren hacernos saber qué opinan de estos resultados, pueden ustedes escribir en el chat. Eso y cualquier otro comentario. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Ha sido muy divertido. Ahora vamos a pasar a la siguiente presentación, que va a ser la última. Vamos a escuchar a alguien que tiene una experiencia práctica en los sistemas nacionales de monitoreo forestal. Se trata de Armando Alanis, que es representante de CONAFOR de México. Armando, es un placer contar con su presencia hoy. Le voy a dar el uso de la palabra. Muchas gracias. ¿Me pueden oír bien? Perfecto. Voy ahora a compartir mi pantalla. Díganme si la pueden ver. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias y gracias a la FAO y a esta iniciativa por habernos invitado a presentar la experiencia de México a la hora de establecer y aplicar un sistema nacional de monitoreo forestal. Como usted dijo, soy de la Comisión Nacional de Monitoreo Forestal, que es la principal institución responsable de políticas forestales en México, que apoyan también la gestión, conservación y también la restauración de los sistemas forestales en México. Comienzo mi presentación con una descripción general de los recursos forestales de México, para que puedan ustedes observar lo difícil que es para nosotros recopilar información sobre los ecosistemas forestales de mi país. Somos un país con
más de 200 millones de hectáreas, el 71% de estas se consideran como vegetación forestal, es decir, vegetación natural que se extiende por todo el país. Unas 66 millones de estas hectáreas son 3 tipos de vegetaciones, como bosques templados, bosques pluviales u otros tipos de vegetaciones, como manglares u otras asociaciones arbóreas. Y esto es importante porque plantea todo un problema para México a la hora de recopilar datos del sector forestal en nuestro país. También me gustaría agregar que hemos establecido un marco jurídico para aplicar el sistema de monitoreo forestal nacional. Este marco está basado en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que establece un mandato para aplicación del sistema de monitoreo junto con otras políticas forestales. Otros instrumentos como el sistema de monitoreo nacional, el inventario de bosques y suelos, el sistema de gestión de información, la zonificación y también la presentación de informes y medición. También tenemos la ley sobre el Sistema Nacional de Información Geográfica y Estadística, que establece una serie de arreglos institucionales sobre un sistema que recopila información no solo sobre los bosques, sino sobre cualquier otro tipo de información estadística y geográfica de México, relacionados quizás con la situación económica, desde el punto de vista financiero, la demografía, etcétera. Y se establece la responsabilidad para todas las agencias estatales que están agrupadas y que recopilan información sobre distintos temas en el país. Una de ellas se centra en cuestiones ambientales y de recursos forestales. También tenemos una ley general sobre el cambio climático, que tiene el mandato de formular el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, sobre el cual nuestro sistema de monitoreo forestal desempeña un papel fundamental a la hora de desarrollar este inventario. Los componentes de ese sistema forestal en México son el inventario de bosques y suelos, que se aplica para recopilar datos y analizar los mismos en el terreno, y también nos ayudan a producir información sobre indicadores forestales como áreas, volumen, crecimiento, densidad, regeneración, biomasa, densidad de carbono y otro tipo de información. Luego también tenemos la zonificación forestal, que son evaluaciones del área forestal para clasificar las distintas áreas según sus finalidades, como conservación, restauración y también para finalidades de producción. Además, contamos con un sistema de monitoreo forestal satelital creado para evaluar los mapas de cubierta de tierra y los mapas de cambio de cubierta, con un enfoque de cobertura total. También evalúa la degradación forestal y la deforestación con un enfoque de muestreo. Por último, tenemos un sistema nacional de medición, presentación de informes y verificación con la contabilización de los gases de efecto invernadero y las emisiones de referencia forestales, así como los proyectos forestales que cuantifican la mitigación de estos gases y la evaluación y monitoreo de las contribuciones determinadas a nivel nacional. Este es un componente muy importante porque nos ayuda a entablar los compromisos específicamente del Acuerdo de París. También me gustaría decir que nuestro sistema de monitoreo se diseñó principalmente para dar una respuesta a algunos interrogantes surgidos a nivel nacional sobre el sector forestal. Y esto resulta importante porque plantea un problema a la hora de usar la información del Inventario Nacional Forestal y de Suelos cuando intentamos utilizarlo en zonas más pequeñas, como a nivel de estado o de municipalidad. Deseo destacar que la información sobre el área forestal nacional y este inventario se reconoce como de interés nacional porque en práctica se utiliza para prestar apoyo a la ciencia y a la evaluación para el diseño de políticas nacionales.
y deben cumplir los criterios que podemos observar a la derecha de la diapositiva. Es decir, reciben una evaluación por parte de un sistema nacional para la información nacional estadística. Así, en estos grupos se decide aprobar el Inventario Nacional Forestal y de Suelos como información de interés nacional que deben utilizar las agencias federales para producir y evaluar cualquier tipo de plan relacionado con el sector forestal en México. Contamos con una red de muestreo satelital en todo el país. Comprende más de 26,000 unidades de muestreo primario, en donde se recopila información en un quinto de estas muestras cada año. Recopilamos información en más de 170 variables en cada unidad de muestreo primaria y secundaria. También hemos establecido un manual para recopilar y analizar esta información. Se trata, en efecto, de un enorme desafío para nosotros recopilar toda esta información. Y he de decir que en estos momentos estamos arrastrando problemas financieros para poder recabar datos con esta magnitud de unidades de muestreo. La cronología de la implementación del Inventario Nacional para Bosques y Suelos en México. Comenzamos en el año 2004 con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y con su publicación publicamos unas directrices estratégicas para este inventario y desde ese entonces hemos producido y aplicado este instrumento con 2 ciclos de medición y presentación de informes. El primero fue de 2009 a 2010, el segundo 2010-2014 y en la actualidad estamos trabajando en el tercer ciclo que va desde 2015 hasta 2020. En estos momentos logramos elaborar 2 series de inventarios sobre bosques y suelos a nivel estatal, tomados también del inventario nacional. El sistema de monitoreo nacional es fundamental para la presentación de informes a nivel nacional e internacional. Se utiliza esta información para presentar informes sobre los ODS, especialmente el número 13 y el 15, pero también para informar sobre distintas convenciones como la CMNUCC, el CDB y otros. También utilizamos esta información para presentar informes sobre los procesos voluntarios establecidos por el Foro de las Naciones Unidas para los Bosques. Así presentamos nuestros progresos en apoyo del Programa Estratégico de las Naciones Unidas para los Bosques. Por supuesto, toda esta información también se produce para elaborar un informe nacional sobre la evaluación de los recursos forestales que se realiza cada 5 años. Y les voy a mostrar brevemente algunos de los resultados principales que hemos observado para el inventario de bosques y suelos. Hemos producido informes a nivel nacional, además información estadística que podemos observar en forma de gráficos o cuadros y también información geoespacial sobre el sector forestal con algunos indicadores. Pasando al sistema de monitoreo desde el punto de vista satelital, se utiliza este enfoque de mapas con un enfoque de cobertura total que tiene la finalidad de identificar los impulsores de la deforestación y comprender por qué se da la deforestación en algún lugar del país. Además, logramos elaborar este tipo de información sobre la deforestación en un área de tiempo desde 2001 a 2019, lo cual nos ayuda a comprender en dónde tiene lugar la deforestación según las distintas ecorregiones, pero también nos ayuda a comprender las distintas causas de la deforestación.
cuáles son las actividades que más causan deforestación en México. Es uno de los elementos más importantes que utilizamos para presentar informes a nivel nacional e internacional. El Sistema Nacional de Medición, Presentación de Informes y Verificación produce información sobre cuáles son las tendencias de las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector forestal y nos ayuda a establecer el nivel de referencia de emisiones para México. Asimismo, nos ayuda a formular el inventario nacional sobre GEI en el sector forestal y podemos observar el sector forestal de emisiones netas cero, es decir, se ha logrado eliminar buena parte de las emisiones y el sector forestal, de hecho, es uno de los pocos que han cumplido con los compromisos respecto de las NDC. Y por último, puedo decir que hemos realizado una evaluación preliminar sobre el instrumento de evaluación de sistemas de monitoreo forestal nacional aportado por la FAO y he de decir que se trata de un instrumento muy importante para evaluar cuáles son los vacíos principales en nuestro país y qué tareas debemos emprender para velar por este tipo de monitoreo o mejorarlo. Podemos observar que en el caso de México hay algunos puntos en donde podemos observar, por ejemplo, hay evaluaciones con un 1. Son quizás los temas que más ameritan nuestra atención en los meses y años venideros. Por ejemplo, en el caso de México, se pone de manifiesto que debemos trabajar mejor, mucho mejor, con las instituciones de investigación para mejorar nuestros sistemas de monitoreo forestal nacionales. También la investigación con expertos de forma conjunta, algo que se está haciendo ahora en México, y también evaluaciones del impacto. Es decir, esto nos ayuda a comprender de qué manera las distintas partes interesadas utilizan esta información del instrumento de evaluación del sistema de monitoreo forestal para gestionar el estado de los bosques. En el caso de medición y estimación, en el 4.2, identificación de necesidades de información, hay un 0 en uno de estos elementos. Y esto guarda relación con la consulta con las partes interesadas. En el caso de México, podemos observar una falta de participación de algunas comunidades y partes interesadas a la hora de explicar sus necesidades de información para el Sistema Nacional de Monitoreo. Por ello tenemos este componente de presentación de informes y verificación en donde hay que fortalecer el envío de informes y la preparación de los mismos. Es decir, tenemos que ser más eficientes a la hora de recoger toda la información relacionada con los sistemas de monitoreo. Podrán ustedes observar que con el uso de este instrumento tenemos una panorámica de cuáles son las necesidades de mejora del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. Y se puede ver claramente cuáles son aquellas esferas en donde hay margen de mejora. Por último, me gustaría presentar también algunos problemas que hemos arrostrado en México para continuar con la aplicación del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. Uno es los arreglos institucionales y coordinación. Hay muchas iniciativas nacionales e internacionales que se sirven de esta información y requieren la presentación de informes y de indicadores, y resulta difícil organizar todo este trabajo con distintos puntos focales. Además,
nos enfrentamos a un problema de financiación. Tenemos problemas, no disponemos de dinero suficiente para recopilar datos, analizarlos. Por ejemplo, analizar y elaborar mapas de cubierta de tierra y cambios en la cubierta de tierra. Y también nos enfrentamos a problemas en cuanto a capacidades técnicas e institucionales. Hace falta institucionalizar equipos de trabajo. Hemos debido reducir el personal. O bien el personal a veces es demasiado dependiente del apoyo internacional. Esto se aplica sobre todo a la medición, presentación de información y verificación. Y esto hace difícil la continuación del trabajo. Luego hay problemas con el acceso de los datos por teledetección, acceso a otros instrumentos tecnológicos como el procesado en nube, y hace falta una innovación científica y técnica constantes. Por ello, hace falta trabajar más con instituciones de investigación. Luego también hay problemas a la hora de presentar informes y con la transparencia. Hemos empezado a trabajar en ello y estamos creando experiencias sobre cómo hacer que la información sea más abierta y transparente para los distintos países y partes interesadas. Por último, creo que uno de los problemas más apremiantes es responder a las demandas de los usuarios. La información del sector forestal es extremadamente importante y nos piden información casi en tiempo real. Esto resulta difícil porque si presentamos el estado de la forestación para 2009, ya están pidiendo información sobre el estado de la deforestación en el año siguiente. Y a nosotros nos toma tiempo producir esa información. Además, muchas personas utilizan la información del sistema de monitoreo para la evaluación de pequeñas áreas. Es decir, esta información se está extrapolando para producir informes de áreas muy pequeñas. Y es muy difícil que la información diseñada a nivel nacional se pueda utilizar para estas evaluaciones de pequeñas áreas. Por último, hace falta aplicar un trabajo de colaboración con las instituciones de investigación, distintas formas de recabar datos y analizarlos y de aplicar de manera más eficaz el análisis de la información, así como presentar informes sobre los indicadores en México. Con esto pongo fin a mi presentación. Agradezco a todos los colegas de la FAO. Aquí pueden encontrar algunos vínculos en donde podrán encontrar información sobre el sistema de México, así como el del inventario. Aquí tienen también mi correo electrónico. Pueden escribirme si tienen ustedes cualquier pregunta o comentario sobre este tema. Aquí me detengo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Armando, por esta excelente presentación sobre el uso del instrumento, así como algunos problemas arrostrados. Esto nos ha dado una perspectiva sobre algo importante y es muy interesante saber que más del 50% de los participantes hoy cuentan con sistemas nacionales de monitoreo que también quizás enfrentan los mismos problemas o parecidos. Espero que los participantes también hayan considerado interesante esta presentación y que hayan podido comparar la experiencia de México con la de su país. Excelente. Muchas gracias a todos los ponentes por sus presentaciones y por habernos dado una descripción muy positiva sobre cómo están funcionando los sistemas. De manera general, de parte de David, luego el instrumento de evaluación que describió Anatoly y por último Armando, que nos dio la aplicación en la práctica. Muchas gracias también a quienes han participado en la encuesta y quienes están escribiendo en la sección de preguntas y respuestas. No duden en escribir sus preguntas en esta sección. En breve vamos a responder. Y sería también útil que escriban el nombre a quien va dirigida la pregunta, David, Anatoly o Armando. En estos momentos, antes de llegar ahí, tenemos a un invitado especial hoy que los participantes deberían reconocer de las grabaciones del webinar que se compartieron. Tenemos a Rafael Monge Vargas, es el director del Centro de Información Geoambiental Nacional de Costa Rica
y trabaja en el Sistema de Monitoreo Nacional Forestal de Costa Rica llamado CIMOCUTE. Rafael, es fantástico contar con su presencia hoy aquí. Creo que la última vez que hablamos teníamos buenas noticias para Costa Rica. Se había dado un paso adelante muy importante con el nuevo decreto que establecía a CIMOCUTE de manera oficial como un sistema de monitoreo nacional para los bosques y de la cubierta de tierra en términos más generales de Costa Rica. Creo que el primer artículo de este decreto define los arreglos institucionales y las responsabilidades para la gestión del sistema y luego aclara los objetivos, la estructura, la financiación y luego otros datos. Todo esto es público y de acceso libre y es fantástico poder observarlo y creo que va a ser muy interesante para todos hoy escucharlo y también echar un vistazo a este decreto. Creo que vamos a pegar en el chat un vínculo. Es fantástico también escuchar la experiencia de Rafael. ¿Hay algún punto de este decreto que ha tomado más tiempo para llegar a un consenso? Hola, Emily, muchas gracias por haberme invitado hoy. Y saludo a todos y les agradezco su participación. Y felicitaciones por haber llegado hasta aquí. Desde la primera vez que preparamos el material para el curso hasta ahora, sí, tuvimos la aprobación de este decreto. Y ha costado, sí. CIMOCUTE se estableció en 2015 con una orden ejecutiva ministerial a un alto nivel de trabajo normativo y de arreglos institucional. Claro, es un decreto. Deseábamos llegar también al grado ejecutivo con los distintos ministros porque considerábamos que era muy importante que formaran parte de esta iniciativa. No solo queremos monitorear a los bosques, sino vemos este sistema de manera cabal que incluye a los usuarios y también a los distintos ecosistemas. Comenzamos al principio centrándonos en el sector agrícola, que forma parte de este proceso de sistema de monitoreo. Y trabajamos con la institución que está a cargo de la información geográfica en Costa Rica, que depende del Ministerio de Justicia. Este proceso ha sido muy interesante y creo que uno de los problemas principales desde 2015 hasta ahora ha sido ser capaces de comprendernos entre nosotros. Esto ha tomado muchísimo tiempo. A veces somos más conscientes de los problemas y de las situaciones en nuestras instituciones, pero cuando llegamos a otros colegas, tener alcance a todas las distintas instituciones, uno comienza a comprender las necesidades y las preocupaciones, porque también están preocupados ellos por sus partes interesadas y las personas que ellos representan como parte del gobierno. Y todos estamos esperando distintas formas de mejorar y de vivir en nuestro país para la agricultura o para la conservación, las actividades de conservación, todo ello. Todos esos elementos queremos que interactúen de manera coherente para que puedan ser beneficiosos, pero entendiendo, por supuesto, que no es tarea fácil. Y nosotros hemos establecido los equipos de apoyo para poder analizar los diferentes componentes. Hemos estado hablando en estas mesas desde hace ya 6 años, también en un contexto de diálogo de política. Esto ha llevado tiempo, pero ahora podemos decir que hemos llegado a un nuevo nivel. Estamos en la fase de implementación, donde todo lo que hemos diseñado se va a poner en práctica y estamos encantados de haber llegado a este momento y los vamos a mantener informados sobre cómo van adelantando las cosas. Muchísimas gracias, Rafael. Felicidades, felicidades por haber obtenido la publicación del decreto. Quizás desea lanzar la pregunta, la sección de preguntas y respuestas con una pregunta para Armando. Pues sí, sí, así es. Me ha gustado mucho la presentación de Armando. Refleja muchas cosas de nuestro trabajo aquí, la manera en que lo ha presentado.
y quería felicitarle por el nivel que ha logrado en su sistema. Pero bueno, me gustaría saber cómo consiguen ustedes coordinar los diferentes componentes en su sistema de monitoreo, tomando en consideración el hecho de que cuentan con un territorio que es 38 veces más grande que el de Costa Rica. Para nosotros esto es un reto. Y entonces yo imagino que para ustedes tampoco debe de ser cosa fácil. Gracias, Rafael, y felicidades a ustedes también por el decreto. Es pues, una de las experiencias que en México también estamos tomando en consideración. Estamos examinando, puesto que pensamos que es muy importante elaborar ese tipo de arreglo para favorecer, para mejorar el manejo de los recursos forestales. En cuanto a la pregunta que has planteado, deseo decir que incluso cuando nuestra legislación estableció el mandato para colaborar con actores gubernamentales y con otras instituciones, pues ha sido muy difícil coordinar las acciones de una manera muy eficiente. Y sobre todo, se ha hecho una parte importante de este trabajo ya en el pasado. Así que nosotros trabajamos con los niveles estatales para hacer que trabajen en esta colaboración con CONAFOR. Ha sido difícil porque no contamos y no cuentan ellos con suficiente recursos financieros. Lo que estamos haciendo es por lo menos intentar crear capacidades a nivel estatal para producir análisis de la información y también para realizar edición de informes o reportes básicos del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal que tenemos. Tengo que decir que tenemos que mejorar la colaboración en este ámbito y coordinar mejor los niveles de gobierno estatales para mejorar la información sobre el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. Como ya mencioné en mi presentación, nos estamos centrando en producir información a nivel nacional. Esto marca una diferencia enorme. Deseo decir también que, tal y como funciona nuestra legislación, todas las cuestiones relacionadas con el sector forestal son responsabilidad del Gobierno federal. O sea que a veces esto hace que los niveles de gobierno estatales trabajen sobre esta cuestión porque, sobre todo, dependemos de lo que hacen los organismos federales en este ámbito. Así que yo concluiría diciendo que tenemos que trabajar más en reforzar la colaboración con los diferentes organismos estatales. Muchas gracias. No te voy a dejar irte, tengo otra pregunta para ti. Las directrices voluntarias, en la presentación que hemos visto, David dice, estas directrices voluntarias conceptualizan los sistemas nacionales como algo que consiste en 3 grupos de elementos. Elementos fundamentales que la institucionalización para construir los elementos estratégicos, que incluía pues, definir los mandatos, también la gestión del impacto y elementos operacionales que incluían también recopilación de datos. Mi pregunta es, ¿cuáles de esos 3 grupos de elementos, los 3 que acabo de describir, piensas que fueron los más difíciles de obtener en el caso de México? Gracias, Emily. Yo creo que los 3 grupos de elementos, cada uno plantea sus diferentes retos. Los 3 son muy importantes. Yo diría que seguramente los elementos fundamentales son los más importantes y algunos de aquellos que representan mayores retos, porque hay que encontrar un interés político para hacer eso, sobre todo cuando se habla de institucionalización, porque hay que trabajar no solo con los aspectos técnicos, sino que también hay que trabajar con el legislador, ¿no? Que son los que justamente se ocupan de elaborar legislación y son los que están a cargo de la institución. Hay que convencerles de que es importante para el país el contar con
un sistema nacional de monitoreo forestal institucionalizado para elaborar toda la información. Serían los casos más importantes. En el caso de México, pues nosotros aprovechamos un momento en el que nos pareció que la situación política era adecuada y promovimos cambios en la legislación para institucionalizar el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal, o sea que hay que trabajar con ellos. También diría yo que en cuanto a la parte operativa del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal, pues nos encontramos ahora con problemas con los recursos financieros necesarios para implementar este Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. O sea que tenemos que trabajar, repito, con las personas que están fuera del sector forestal, sobre todo el Ministerio de Economía y Finanzas, y en las cámaras legisladoras para que nos ayuden a encontrar suficientes recursos financieros para proseguir con la implementación del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. Seguramente, como expertos técnicos, nosotros tenemos una mejor idea de lo que tenemos que hacer en cuanto a las cuestiones operativas y el punto de vista estratégico en cuanto a este sistema. Pero aquí relacionados con las personas fuera del sector, que no son expertos técnicos, pues puedo decir que son difíciles para nosotros. Así que tenemos que utilizar lo mejor de nuestras capacidades para demostrarles que el Sistema Nacional Forestal es algo muy importante, extremadamente importante para cumplir el compromiso que tenemos, por ejemplo, en el caso del Acuerdo de París, o bien otros convenios, e incluso para promover el desarrollo sostenible de todos los países. Gracias, Armando. Tengo aquí otra pregunta para David. ¿Cómo se han absorbido estas directrices de que se han publicado? Hemos visto un poco en la presentación de Anatolis, pero ¿quién las ha estado utilizando? Y queríamos saber si ha llevado a cambios tangibles en los sistemas en todo el mundo. Gracias, Emily, por esta pregunta. Puedo decir que antes de las directrices voluntarias, incluso la definición o el concepto de estos sistemas pues no estaba en marcha. Se hablaba del Sistema Nacional de Monitoreo, un sistema, el tema de teledetección, pero ahora con las directrices voluntarias pues quedó más claro para los gobiernos, para las personas, de qué estamos hablando, qué es lo necesario. Y es algo que nos permite dar un nuevo impulso a este proceso. Hay países que ahora están pasando esto y esperamos que estas directrices voluntarias van a ser un recurso para los gobiernos que se puede utilizar. Se puede utilizar como un vehículo para manejar los recursos forestales de manera sostenible. Esta es nuestra esperanza. Y bueno, intentemos hacer que se haga realidad. Muchas gracias. Y como has preguntado a Armando, David, ¿cuáles piensas que son los retos más importantes que existen? Disculpa, Emil, no oí la pregunta. Quería dirigirle la pregunta a David. Se refería a lo que te había preguntado a ti, que era sobre los retos. Ya lo ha dicho Armando, en realidad, cuáles son los retos más importantes. Lo hemos presentado, por ejemplo, en la presentación sobre México. Depende, no me gustaría hablar solo de retos, sino también hablar de oportunidades, en realidad. ¿Por qué? En cuanto a los retos, puedo mencionar que si vamos a un país y el país no tiene en marcha un sistema nacional, entonces el tema del monitoreo forestal no es real, ¿no?
A veces hay un proceso para recuperación de datos. Hay información forestal que se recopila por un proyecto específico para aportar una respuesta a un proyecto específico y luego no hay una continuidad. No hay nada. La capacitación, la capacidad se pierde. A veces incluso la información se pierde. Tenemos que tener el mandato, tenemos que tener también los recursos financieros disponibles. Es importante todo esto. Otra cosa, el tema de la pericia disponible. No en todos los sitios encontramos a personas que tengan una buena capacidad, una buena habilidad de formación para realizar una tarea de monitoreo. Esto es algo en lo que tenemos que invertir un poquito más. Nosotros, como FAO, también estamos trabajando mucho en esto, pero necesitamos más apoyo por parte de otras partes interesadas para aportar, para llevar el conocimiento a los ámbitos en los que todavía hay puntos débiles. Y luego, en cuanto a las oportunidades, me gustaría decir que, teniendo en cuenta, por ejemplo, el término, la situación de México, ¿no? Yo diría que como una oportunidad que está surgiendo, todo el mundo habla de high-tech, de alta tecnología, que esto es algo que viene para apoyarnos, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, big data, analizar la nube, acuerdos para compartir datos, el acceso libre a la teledetección, la alta resolución. Esto va a cambiar el paradigma y hará que estos sistemas nacionales sean más transparentes y más rentables. Pero claro, tenemos que hacer más de esto. Sí, me voy a tener aquí. Muchas gracias, David. Tengo una pregunta. ¿Desde cuadro preguntas y respuestas? Anatoly. La voy a leer. Anatoly, ¿nos puede analizar cómo podemos asegurarnos de que el reforzar los sistemas nacionales de monitoreo forestal en los países no solo se centra en la necesidad de elaboración de informes internacionales, sino instrumentos que favorecen la toma de decisiones, la producción sostenible? Por otra parte, también cómo minimizar la dependencia de los consultores. Y esta pregunta venía de Karen. Gracias, Karen. Gracias, Karen, por una pregunta que es muy interesante, en realidad. Es una pregunta sobre la cual estaban reflexionando todos los países. Para mí lo más importante es el hecho de que, en primer lugar, los datos que necesitamos recopilar y los datos que necesitamos identificar, esto se tiene que hacer a través de un proceso participativo. Lo clave aquí es la inclusión de todas las partes interesadas, tomando en consideración el hecho de que los datos que necesitamos se pueden utilizar para varios objetivos. Aquí tenemos que hacer hincapié en el hecho de que un sistema nacional sólido y sostenible tiene que tener numerosos objetivos. Tendría que poder ser útil para diferentes objetivos, tanto para la elaboración de informes nacionales como internacionales también. Informes que tenemos que presentar a otras organizaciones y también lo que quiero decir es que si necesitamos datos son útiles para informes nacionales o internacionales. Y creo que es clave el establecer un arreglo sólido. Necesitamos reforzar la capacidad de los países para minimizar nuestra dependencia de los consultores, justamente. Son personas que tienen contratos muy a corto plazo y necesitan personal contratado a largo plazo que puedan comprometerse y seguir trabajando en el país. No sé si Carla quizás desea añadir algo más. Gracias, Anatoly. Gracias por la pregunta. Deseo simplemente completar diciendo que muchos países lanzaron este sistema no para la elaboración de informes nacionales. Empezaron para evaluar sus propias políticas.
Yo creo que cuando uno empieza la planificación del sistema, uno puede elaborar indicadores a nivel de país. A continuación, uno puede tratar así las necesidades de información y las variables que existen para aportar una respuesta a estos indicadores. Y en cuanto a cómo minimizar la dependencia de los consultores, yo creo que se puede elaborar un plan de formación a largo plazo. Es complicado, que en algunos casos habría que cambiar también los arreglos institucionales específicos para darle al personal la nueva función, nueva tarea que debería desempeñar esta persona. Y entonces debería, a continuación, empezar dándole la capacidad, brindándoles la oportunidad de recibir formación. Hay muchas oportunidades en el ámbito internacional, pero también deberían desarrollar algo en el ámbito local. También trabajando con las universidades que deberían participar en este plan de formación para el personal institucional. Estas pueden ser unas ideas para empezar a minimizar esta dependencia. Gracias, Natalia. También veo que Karen ha contestado también al chat. Muy bien. Una pregunta más. Volvemos a Armando. El segundo reunión de mañana sea con expertos de una FCC que trabajan en el ámbito de transparencia. La pregunta dirigida a Armando es ¿cómo este Sistema Nacional de México ha contribuido a la transparencia? Gracias, Emily. Muy buena esta pregunta. Yo diría que en líneas generales la legislación dice la mayor parte de la información que elaboran los organismos gubernamentales debería ser pública y debería publicarse en diferentes plataformas. Estamos comprometidos con transparencia en este ámbito, sobre todo para ver cómo el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal ha contribuido a la transparencia en México en el contexto de un FCCC. Es que hemos podido elaborar información sobre las tendencias de la deforestación y la emisión asociada de gases a efecto invernadero, que se ha formulado utilizando las directrices de la IPCC y también ha sido evaluado por la Convención en el proceso, un proceso que es muy estricto. Y ellos han establecido muchas solicitudes relacionadas con la transparencia. O sea que hemos estado implementando estas acciones para hacer que la información sea más transparente en el caso del sector forestal, para tratar de esta solicitud de transparencia. Diría que la parte más importante es que toda la información que se utiliza para estimular para calcular las emisiones o la superficie forestal o los niveles de deforestación deberían estar disponibles para diferentes partes interesadas. Estamos trabajando en este proceso, como por ejemplo la evaluación desempeñada por un FCCC. Espero haber contestado a su pregunta. Sí, muchas gracias, Armando. Estoy deseando volver a ver a los participantes mañana, el webinario de mañana sobre transparencia, para aprender más sobre justamente lo que está diciendo Armando. O sea que muchísimas gracias a todos los presentadores de hoy. Hemos estado con Armando, Natalia y David, y también el invitado especial Rafael, que está aquí con nosotros.
Y gracias a todos ustedes que han participado hoy aquí. Creo que han conseguido mantener el 33. Teníamos casi 200 personas con nosotros. Esperamos que esto haya ayudado a establecer un poco bases más sólidas sobre muchas de las cosas que han aprendido ustedes. Hay bastantes preguntas en el cuadro de preguntas y respuestas. No tenemos tiempo, lamentablemente, para tratar las que quedan, pero sí que vamos a contestarlas todas en seguimiento con las grabaciones y presentaciones. Vamos a contestarlas todas y se las vamos a mandar. Y dicho esto, voy a hacer la palabra a Rocío Cóndor. Muchas gracias, Emily. Para resumir el seminario de Sistema Nacional de Inventorio Forestal. En la práctica, sabemos que los sistemas nacionales de seguimiento forestal son útiles, puesto que generan información para numerosos elementos y necesidades necesarios a los bosques. Esto incluye, por ejemplo, la necesidad de saber cuál es la madera que se puede extraer, la biodiversidad o los usos medicinales, por ejemplo, que realizan las personas con los bosques, y también informes interacciones sobre recursos, la conversación, el convenio de diversidad biológica o la evaluación de recursos mundiales forestales. Sabemos que un sistema nacional fundamental para monitorear los recursos forestales en un país, y tenemos orientaciones, son las directrices voluntarias sobre monitoreo forestal nacional, elaborado a través de una negociación y un consenso entre numerosas partes interesadas de todo el mundo, que llegó después de varios años, como les ha comentado David. Un derivado útil de este es la herramienta de evaluación de NFS que ha presentado Natalie, que permite una evaluación rápida y fácil del sistema, utilizando material de las directrices voluntarias, también las orientaciones de Red Plus. Armando nos ha demostrado cómo se aplicaba la herramienta de México y nos dio un tour del sistema de México, haciendo hincapié en los éxitos, los retos, los próximos pasos para poder reflexionar a la hora de concebir el sistema de su propio país de interés. También hemos oído las últimas noticias de Costa Rica, donde se ha firmado un nuevo decreto, que ayuda a garantizar la estabilidad y la transparencia del sistema del país. Mañana se celebrará el segundo y último webinario de este MOOC y se va a centrar en la importancia de estos arreglos institucionales para lograr transparencia, y nos vamos a centrar más ampliamente en la acción sobre el clima bajo el Acuerdo de París, es decir, mañana, 9 de junio a las 2:30 en inglés, con traducción simultánea al francés y al español, y con el título Realizando la transición de la medición, rendición de informes y la comprobación de este marco al marco de una mejor transparencia. Así que estoy deseando verles a todos mañana. Muchas gracias y que pasen una buena tarde. Gracias, Rocío. Gracias por los comentarios. Podemos despedirnos ahora de ustedes. Gracias a todos los oradores y a los participantes por haber estado hoy aquí. Y como ha dicho Rocío, esperemos verles mañana, 9 de junio. Tal y como nos ha comentado Rocío, mañana vamos a hablar del tema de la transición, justamente. Nos vemos mañana. Gracias.